Hola, muy buenas tardes. Queremos darle una cordial bienvenida y agradecerle su participación en el webinar Aspectos legales sobre el teletrabajo y la jornada híbrida. Nos acompañará el abogado experto en temas laborales, Patricio Rifo. A ver, hola, me presento, mi nombre es Patricio Rifo, como dijeron, soy abogado titulado en la Universidad Católica, llevo dedicado al derecho laboral los últimos 25 años, eh, sistema antiguo, sistema nuevo, antes de la reforma, post-reforma, me ha tocado litigar afortunadamente en gran parte del país, entonces quiero, ojalá, poder ayudarlos en sus dudas y me pidieron que hablara con ustedes de lo que es teletrabajo, trabajo a distancia y lo que se entiende por jornadas híbridas. Entonces podríamos partir de la presentación. Primero, para primera cosa, ¿qué se entiende como por jornada de trabajo? Ahí lo más fácil es irse a la definición del artículo 21 del Código del Trabajo, que es la norma madre que nos regula, que define la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Luego la norma dice que se considera también jornada de trabajo el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables. De esta definición de jornada tenemos que la jornada laboral, hay dos tipos de jornada. Primero la jornada activa y luego la jornada pasiva. ¿Qué es la jornada activa? El tiempo que el trabajador está efectivamente trabajando, es decir, está sentado prestando servicios o en la fábrica o en la faena o en el lugar de venta, en la tienda donde venden los productos. Y esa es la norma general para los trabajadores. Y esa es la jornada activa, es la jornada que contabilizamos y es la regla general. Pero también existe lo que se llama la jornada pasiva, que es aquella en que el trabajador, estando a disposición del empleador, no trabaja por alguna razón o causa que no dependa de él. Por ejemplo, ¿cuáles son estos ejemplos? No sé si se han fijado ustedes que existen en los hospitales, las clínicas, los turnos de 12 horas en emergencia, en urgencia. Bueno, hay veces en que el doctor, la enfermera, el TENS, están en el turno, pero no están prestando servicio porque no llega nadie. Por ejemplo, no hay urgencia pediátrica y el pediatra está a disposición de la clínica, está trabajando, pero no está prestando servicio activo. O también, como dice aquí en la lámina, cuando el trabajador necesita charlas de seguridad, o cuando se trata de prestadores de servicio, tales como técnicos de emergencia, que, por ejemplo, en su momento nos tocó, no sé si recuerdan el corte de luz, cuando se cortó la luz y había cuadrillas de emergencia. Bueno, hay veces que no pasa el corte de luz general y las cuadrillas de emergencia están a disposición, pero no están trabajando. Ese tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador, pero no está prestando servicios, se llama jornada pasiva, se entiende trabajada y se remunera de igual forma. Siguiente lámina. Ahora bien, tenemos otro tipo de dividir la jornada de trabajo, la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. La jornada ordinaria hoy día está tan en boga por la famosa ley de 40 horas, hoy día está en 44 horas. A partir del próximo año baja a 42 y de aquí a 2 años más bajará a 40, ¿ok? Esta jornada de máximo hoy día 44 horas tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son? Las siguientes. Primero, no se puede distribuir en menos de 5 ni en más de 6 días. Hoy día está eso. Va a bajar de aquí a unos años más, cuando estemos 40, la posibilidad de trabajar en 4 días. Pero hoy día, vigente, tenemos 5 o 6 días. ¿Ok? Y siempre, y esto es esencial, el séptimo día siempre descanso. Esto es el ABC del Código del Trabajo, el ABC de la legislación laboral. Una de las primeras, eh, una de las primeras normas laborales dictadas en el país es el día séptimo día de descanso, porque hace 200 años atrás se trabajaba todos los días. Entonces, una de las primeras objetivos del derecho laboral fue que la gente por lo menos descansara un día, el séptimo día. Puede ser domingo o puede ser otro día en la medida de las necesidades del empleador. Y ahí hay otro, no vamos a entrar hoy día, pero efectivamente hay veces que el trabajador va a tener derecho a trabajar, la gente que trabaja en turnos, por ejemplo, o en el comercio, tiene derecho a que algunos séptimos días caigan en domingo y hay que gastar los turnos para que tengan uno, dos o más domingos libres al mes. ¿Ok? Ese es un límite. 5 o 6 días y siempre el séptimo día se descansa. Otro límite es que las 44 horas semanales no pueden distribuirse en jornadas de más de 10 horas de jornada ordinaria. Ustedes van a decir, sí, pero a veces yo sé que hay gente que trabaja de 8 a 8.
pero eso no es jornada ordinaria, porque ahí se van a sumar lo que vamos a ver a continuación, la jornada extraordinaria. ¿Ok? Entonces, la jornada ordinaria, limitación 5 o 6 días y máximo por día 10 horas, con el tope semanal de 44 horas. Ahora, la jornada extraordinaria es aquella que se trabaja en exceso de la jornada ordinaria, que también tiene limitaciones. ¿Cuáles son estas? Primero, la hora extraordinaria solo puede pactarse, no obligatorio, es un pacto, una convención, es un anexo contrato entre empleador y trabajador para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. ¿Dónde consta este acuerdo? En un pacto por escrito, firmado con anterioridad al trabajo de estas horas extraordinarias, y pacto que puede tener un máximo de 3 meses de vigencia, renovable. ¿Okay? Pero se debe firmar cada 3 meses. Si vence el pacto y no se firma uno nuevo, el trabajador no puede trabajar horas extras, no está obligado a trabajar horas extras. Existiendo pacto, el trabajador sí está obligado a trabajar horas extras. ¿Ok? Y eso para que lo tengamos presente. Trabajar horas extras no es un derecho, es una carga. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Y estas horas extras se paga la hora, un recargo mínimo del 50% sobre la hora convenida, la hora de sueldo, ¿ok? Uno ahí toma el sueldo, lo divide en las horas semanales, saca la proporción y el pago mínimo es el 50% que se paga junto con el sueldo de las horas ordinarias del mes, con la liquidación de sueldo mensual al final del mes. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la jornada de trabajo? El descanso. El descanso es el espacio de tiempo en que el trabajador no está sujeto a la obligación de prestar su servicio al empleador y constituye la contrapartida natural y necesaria de la jornada de trabajo. Nuestra ley chilena, reconoce 3 tipos de descanso. Primero, el descanso dentro de la jornada, el descanso entre una y otra jornada y el descanso semanal. El feriado es otra cosa y no está dentro de la norma de descanso, tiene otro tratamiento. Bueno, el descanso dentro de la jornada es el tiempo que dispone el trabajador para consumir el almuerzo, colación también se le llama, y como dice la inspección del trabajo, para recuperar las energías perdidas por efecto de la prestación de los servicios. Por eso, normalmente, es un descanso que está en medio de la jornada. No es legítimo, no está permitido que el trabajador llegue y se tome esa hora de descanso y trabaje el resto del día. No, la hora de descanso o colación, como se llama, tiene que estar cerca de la mitad de la jornada. Tiene mínimos, el mínimo es 30 minutos, ¿ok? Este tiempo, por norma, por ley, no es imputable a la jornada, es decir, no se considera como tiempo trabajado, pero nada impide a que el empleador y el trabajador pacten el contrato de trabajo que sí se imputa como trabajado, ¿ok? Es decir, uno puede pactar una jornada de 8 horas diarias, dentro de las 44 que vimos semanales, y puede partir esas 8 horas en 2 porciones sin considerar el tiempo que el trabajador está descansando en su regulación, ¿ok? No hay un máximo establecido para este descanso de colación. Después le voy a explicar que sí hay unas ciertas limitaciones doctrinales. Pero sí se establece un máximo para la jornada parcial, caso en que dura como máximo 60 minutos, ¿ok? La jornada parcial, le vamos a ver más adelante, son aquellas que tienen como máximo 30 horas diarias, o 30 horas semanales. Luego, la duración máxima estará determinada por la finalidad que tiene el descanso, es decir, tomar un almuerzo, una alimentación ligera, descansar, ese rato que hay veces que la gente simplemente no almuerza, sale a descansar, sale aquí, yo trabajo aquí en Las Condes, hay unas plazas, aquí unos parques, la gente se nota que a la hora del almuerzo sale, descansa, duerme, lo pueden hacer. No se puede obligar al trabajador a permanecer dentro de instalaciones de la empresa en la hora de colación o de descanso. El trabajador tiene plena libertad para salir fuera de la empresa y darse una vuelta, conversar, ir a comprar, es su hora de descanso o colación. Si quiere destinar a colación o si quiere destinar a otra cosa, pero esa es su hora de descanso. Y lo importante es que no se puede destinar para extender la jornada de forma artificial. Es decir, no se puede destinar la jornada de descanso, extender para partir la jornada diaria en 2. Es decir, trabajar de 8 a 12, cortar 4 horas, de 12 a 6, y trabajar de 6 a 10. Eso está prohibido porque la idea es que sea un momento de descanso dentro de la jornada. Porque no significa que el trabajador tiene que volverse a su casa porque tiene 4 horas de descanso,
porque eso significa ya casi un descanso entre jornada y jornada. Empezó el trabajo en varios dictámenes y los tribunales han sostenido que eso es ilegal. Lo máximo que se puede establecer, por eso siempre es un tiempo destinado a recuperar fuerzas, a descansar, a almorzar. Media hora, una hora, 45 minutos, máximo una hora y media. Sobre eso ya estamos en problema. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el descanso entre jornadas, que es el tiempo que el trabajador dispone para descansar una vez transcurrida la jornada diaria de trabajo. La ley no lo define y tampoco tiene una duración mínima, pero si armonizamos distintas leyes y vemos lo que ha dicho la Dirección del Trabajo y los tribunales, tenemos que por lo menos tiene que ser la misma cantidad de horas en que el trabajador trabajó durante el día, en la jornada ordinaria. Es decir, si tuvo 8 horas de trabajo, al menos tiene que tener 8 horas de descanso, ¿ok? 9 horas de trabajo, 9 horas de descanso. Es decir, no sería posible que un trabajador trabaje el día jueves, por ejemplo, porque vamos a ver después distinta distribución de jornada, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y después tenga que entrar a trabajar un turno a las 4 de la mañana. Tiene que por lo menos haber las mismas horas de jornada ordinaria, son las mismas horas para descansar. ¿Ok? Luego, el descanso semanal es el tiempo que el trabajador dispone para descansar una vez transcurrida la jornada semanal, que como ya se señaló pueden ser 5 o 6 días. Y como le dije al principio, el séptimo día siempre debe ser de descanso. Esto es obligatorio. Siguiente lámina. Ahora vamos a hablar un poquito de la flexibilidad del mercado del trabajo, un término que está muy en boga, que ha sido que las asociaciones de empleadores siempre están luchando por ella, por la flexibilidad del mercado del trabajo, porque se trata de una noción que surgió en los países industrializados de la década de los 80, básicamente a la luz de varias crisis económicas que azotaron en Europa en los 80, y se acuñó el concepto de flexiseguridad. Básicamente la idea de que la rigidez de todas las instituciones de derecho del trabajo impedía absorber una presunta oferta extensiva de mano de obra y que se pudiera adaptar a la exigencia de los cambios tecnológicos y de competencia externa. Hoy día eso básicamente estamos entrando en una nueva etapa con la inteligencia artificial, una nueva etapa de la flexibilidad. Hoy día vamos a ver que dentro de los próximos 4 o 5 años muchos puestos de trabajo van a ser reemplazados por IA, incluido muchos abogados, mucho asesor, va a ser reemplazado por IA. Y vamos a tener un nuevo desafío para ver qué hacemos con toda esa fuerza de trabajo. Pues bien, hoy día, ¿qué se entiende por flexibilidad laboral? Tenemos varios conceptos. Primero, una flexibilidad numérica, ajustar el nivel, el calendario de insumo de trabajo, los cambios a los cambios de la demanda del mercado. Luego, una flexibilidad salarial, modificar el nivel de salario, tener bandas salariales, ajustado a la productividad y la capacidad de pago del empleador. Después, una flexibilidad funcional. ¿Para qué? Para que emplear a trabajadores en distintas funciones de acuerdo a la demanda que tenga el empleador. Estas tres son muy complejas. Efectivamente, hoy día la flexibilidad funcional, como dice la próxima lámina, está muy discutida y no ha sido aceptada en gran medida por nuestro órgano administrador, que es la Inspección del Trabajo. ¿Por qué? Porque la flexibilidad funcional consiste en la capacidad de adecuar constantemente las labores del trabajador a fin de adaptarse a los cambios tecnológicos y a la polivalencia que exige el proceso productivo. Esta flexibilidad permite que los trabajadores presten servicios, primero, distintos servicios, distintas funciones dentro de un cargo, y segundo, en distintos lugares. Nuestra legislación ha aceptado uno más que otro. La legislación ha estado bien inflexible en cuanto a que un trabajador sea polivalente, que sirva varias funciones. Tuvimos varios conflictos hace un par de años con la flexibilidad, especialmente el rubro de supermercado. Pudimos ver que la Inspección del Trabajo cuestionó la existencia de varios anexos de contratos de trabajo en supermercados que eran funcionarios polivalentes, pero podían tener haciendo reposición de productos, atendiendo roticería, en caja. La Inspección del Trabajo dijo que eso atentaba contra la esencia del contrato de trabajo, porque el trabajador tiene que saber exactamente qué funciones se le piden. Porque cuando no las cumpla y el empleado intente fundar un incumplimiento grave, el trabajador tiene que tener certeza qué funciones incumplió. Por lo tanto, hoy día tenemos que nuestra legislación y nuestros tribunales y la Inspección del Trabajo no aceptan la polifuncionalidad, la flexibilidad funcional o la polifuncionalidad. Sí acepta la flexibilidad de prestación de servicios, es decir, dónde prestar los servicios.
Y eso se recogió en Chile en el teletrabajo y el trabajo a distancia. ¿Qué es el trabajo a distancia? ¿Qué es el teletrabajo y el trabajo a distancia? Es trabajo a distancia aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos del establecimiento de la empresa o de instalaciones o faenas. Por ejemplo, un técnico de mantenimiento de una empresa de servicio que trabaje en su domicilio y se traslade solo para atender a clientes de la empresa. Por ejemplo, un teleoperador, una atención de call center. Eso es trabajo a distancia. Y teletrabajo se trata de los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, si tales servicios deben reportarse mediante estos mismos medios. Por ejemplo, el analista de datos o un programador que trabaja desde su casa, un diseñador gráfico, ejecutivo de venta, que envía informes a través del computador. ¿Cuál es la clave? Que el lugar de trabajo tiene que ser determinado por las partes o tiene que ser libremente establecido por el trabajador. ¿Por qué? Porque cuando se trata de lugares que son puestos a disposición por el empleador, no se entiende que es teletrabajo ni trabajo a distancia. Ahora bien, como lo vamos a ver, pero aquí hay un adelanto, si la modificación de la modalidad de teletrabajo, si es bilateral, es decir, si se pacta con posterioridad al inicio del contrato de trabajo presencial, puede ponerse término por cualquiera de las partes, dando aviso con 30 días. Me explico. Se contrata un trabajador para que trabaje desde la dependencia de la empresa, contrato de trabajo normal. Y con el tiempo, por ejemplo, con la pandemia, se pacta por escrito que en lo sucesivo el trabajo se va a prestar en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Pues bien, dado que el teletrabajo se pactó con posterioridad al contrato original, la ley establece que cualquiera de las partes puede poner término a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, dando un aviso a la contraria, empleador o trabajador, por escrito con 30 días de anticipación. ¿Cuáles son las relaciones entre el teletrabajo y el trabajo a distancia? Un paralelo. Ambos hay una relación subordinada para el empleador. Hay un elemento clave en el trabajo a distancia, en la ubicación del trabajador. En el teletrabajo, en la tecnología como medio de trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, supervisor de obra que trabaja por una constructora es trabajo a distancia, porque se está moviendo en distintos lugares. El vendedor viajero también. Pero en el teletrabajo, un programador, un diseñador o un operador telefónico que trabaja desde su casa por una empresa. En resumen, todo teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es teletrabajo. La clave es que el teletrabajo requiere que el servicio se preste a través de medios tecnológicos. ¿Ok? Esa es la clave. El teletrabajo y el trabajo a distancia tenemos que distinguir aquí que efectivamente ambas funciones, el teletrabajo y el teletrabajo a distancia, el teletrabajo y el trabajo a distancia podrían estar o no afectos a jornada de trabajo. Y esto entramos en la profundidad del artículo 22. En el artículo 22, aquí lo vamos a tratar someramente, sabemos que hubo una modificación a partir de la ley de 40 horas, en que se restringió al máximo la posibilidad de que un trabajador sea catalogado como artículo 22. ¿Qué significa esto? Que hoy día la posibilidad de que un trabajador no esté afecto al máximo de jornada es cada vez más pequeña y son casos muy específicos. ¿Cuáles son estos casos específicos? Que pueden tener este famoso artículo 22, es decir, que no registran asistencia, los cargos superiores con facultad de administración, gerente general, administración y finanzas, jefatura importante, administrador local y los servicios que se prestan sin fiscalización superior inmediata. Por ejemplo, los vendedores viajeros, la gente que los técnicos se mueven entre los clientes para arreglar los problemas de equipo o atención de clientes. ¿Ok? Luego, el teletrabajo, el trabajo a distancia puede ser por la totalidad de la jornada semanal o por parte de ella. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que en una semana pueden haber días en jornada presencial y días en jornada a distancia o teletrabajo. Es decir, esto es lo que se llama las jornadas híbridas. ¿Qué se trata de esto? Un modelo de organización del trabajo que combina la prestación de los servicios de manera presencial en la dependencia de la empresa con días de trabajo a distancia o teletrabajo. ¿Qué requiere esto? Primero, un acuerdo expreso. ¿Qué más se requiere? Que haya combinaciones de días completos o dentro de un mismo día. Es decir, un trabajador podría trabajar lunes, miércoles y viernes, teletrabajo, martes y jueves en la empresa, o bien de lunes a viernes, las mañanas en la empresa
y las tardes por teletrabajo. Se permite. Lo que no se puede, lo que no se está permitido, lo que está prohibido, es que un trabajador tenga ciertos días con artículo 22, es decir, exento jornada, y la misma semana, ciertos días con la máxima jornada, es decir, con sujeto a registrar la asistencia. Eso está prohibido. Lo que sí se podría hacer es que tuviera algunas semanas con artículo 22, es decir, sin registrar la jornada, y otra semana, la semana siguiente, con marcación de jornada. Eso sí se puede, pero en la misma semana no se puede. Ahora, reitero, hoy día, dadas las restricciones y que solamente pueden tener excepción de jornada aquellos cargos superiores con facultad de administración y los servicios de fiscalización superior inmediata, tenemos que la aplicación del artículo 22 es muy restringida. ¿Qué otro detalle? El derecho de conexión de 12 horas es plenamente aplicable durante los días de trabajo a distancia. Es decir, si el trabajador está un día con teletrabajo y otro día con jornada presencial, es posible que, o sea, debe tener el descanso mínimo de 12 horas. Ahora bien, otra cosa, la suma de las horas trabajadas de forma presencial y a distancia, cuando tiene jornada, cuando está sujeto a jornada, no puede superar los límites legales de la jornada laboral ordinaria que ya comentamos, es decir, 44 horas semanales, 10 horas diarias de jornada ordinaria y eventualmente 2 horas más de jornada extra o de hora extra. ¿Cuáles son las cláusulas que se exigen para el acuerdo que se firma entre las partes? Primero, que el contrato de trabajo o el anexo contengan un acuerdo expreso de que se van a prestar servicios de teletrabajo o de trabajo a distancia. Segundo lugar, se debe establecer el lugar de la prestación de los servicios, domicilio del trabajador u otra elección del trabajador, pero no puede ser posible, no se permite que el trabajador labore o preste sus servicios en un lugar designado por el empleador. Eso está prohibido. Eso no sería teletrabajo, sino sería trabajo in situ o trabajo en dependencia del empleador. Es decir, tiene que la elección de dónde van a prestarse los servicios es del trabajador. Ahora bien, periodo o lapso de la prestación también se debe consignar al contrato en el anexo. Puede ser indefinido o por un lapso concreto, es decir, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses, o puede ser indefinido. Si se pactó en un anexo y se pactó indefinido, cualquiera de las dos partes puede poner término a la prestación de los servicios en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, dando aviso con 30 días de anticipación. ¿Cómo se podría llevar a cabo el control de asistencia de las funciones? A través de mecanismos de control telemático. ¿Cuáles? Hay varios. La inspección del trabajo autorizado, varios sistemas de registro de asistencia por la aplicación. Hay un dictamen de inspección que lo identifica, que establece los requisitos, y se trata de aplicaciones particulares donde el trabajador registra cuándo empieza a trabajar, cuándo interrumpe la jornada, cuándo se va a almorzar y cuándo la termina. Evidentemente esto está entregado a la confianza entre las partes. O sea, malamente yo puedo fiscalizar que el trabajador me marque que está trabajando y está durmiendo porque es el día anterior y está durmiendo la borrachera. No tenemos cómo controlarlo. Ese es el tema del teletrabajo, uno de los impedimentos. Ambas jornadas de teletrabajo o de trabajo a distancia pueden ser total o parcial. Es decir, como lo dije recién, se pueden combinar con jornada presencial y pueden pactarse libre distribución de horas o extensión de la jornada de acuerdo a lo que dice el artículo 22 en su inciso segundo. Es decir, si el trabajador, la persona, cae dentro de la presunción, dentro del tipo de función expresado en el inciso segundo del artículo 22, efectivamente podría tener extensión de jornada. Como indiqué, existe un derecho a la desconexión, es decir, que 12 horas continuas dentro de la jornada de 24 horas, el trabajador no puede ser molestado por el empleador, no puede ser requerido, no se le puede enviar WhatsApp, no se le pueden enviar correos. Esto no significa que el trabajador se le diga, oiga, no veas tu correo. No, está prohibido que el empleador lo contacte, le haga requerimientos, lo llame o le mande correos en el tiempo de desconexión, que son 12 horas como mínimo, ¿ok? Luego, está la obligación de registrar el anexo del contrato de trabajo, donde consta el pacto, en la dirección del trabajo dentro de 15 días desde que se suscribió. Esto es un registro automático que está dentro del portal de dirección del trabajo. Luego, otras obligaciones particulares
está en primer lugar la obligación de proporcionar medios de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el empleador está obligado a entregar las herramientas de trabajo para que pueda trabajar a distancia o mediante teletrabajo, y también los elementos de protección personal, que son todos estos elementos que son por la seguridad del trabajador. Pueden ser casco, guante, arneses y todas las mascarillas y todos los elementos que buscan precaver cualquier tipo de accidente del trabajo o enfermedad laboral. Se puede pactar que algunas herramientas sean de propiedad del trabajador, pero se debe pagar una asignación por desgaste. Esto debe ser pagarse por el empleador, debe pactarse y debe constar en el contrato de trabajo. Asimismo, pasa con la asignación de Internet. Si se va a pedir que el trabajador se conecte de Internet de su casa, tiene que pagarse una asignación compensatoria por Internet. Si se va a pactar que el trabajador se va a conectar a través del Internet de su teléfono, eso ahí se podría liberar de la instancia de la asignación de Internet en la medida que el teléfono lo pague el empleador. Luego también tenemos la obligación del empleador de informar los riesgos laborales. Y esto es muy particular, porque el empleador sigue siendo responsable de la seguridad y salud del trabajador, incluso en su domicilio. ¿Qué pasa acá? Hay una obligación de resultado que establece el Código del Trabajo en el artículo 184, que dice que el empleador es responsable de velar por la salud y vida del trabajador. ¿Y por qué le dice obligación de resultado? Porque lo que busca la ley es que el trabajador no sufra ningún tipo de accidente del trabajo ni enfermedad profesional. ¿Y cómo se ve si el empleador cumple o no cumple? Cuando ocurre o no ocurre un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Es decir, si ocurre un accidente del trabajo, la obligación, por ser de resultado, necesariamente se va a concluir que el empleador no cumplió con su obligación. ¿Cómo aterrizamos esto? En que básicamente cuando se trata de faena riesgosa, tenemos que tener un prevencionista de riesgo, tenemos que tener charlas a los 5 minutos, charlas diarias de prevención de riesgo, tenemos que tener todo un equipo de seguridad para evitar la accidentabilidad. Y lo mismo, quizá un poquito menor medida, aplica para el teletrabajo. ¿Qué pasa? Si los servicios se prestan en la casa del trabajador o en otro lugar designado por él, el empleador tiene la obligación de informar por escrito al trabajador los riesgos que trae sus labores. Por ejemplo, si es tipeo, o es todo lo que significa tipeo de computador, hay que enseñar túnel carpiano, descanso cada cierto número de minutos. Si es con audífono, tiene que descansar, sacarse el audífono cada cierto rato. Yo he visto algunas matrices de riesgo que cuando están en la casa, riesgo del hervidor eléctrico, la plancha, si hay piscina, todos esos riesgos tienen que estar consignados en el contrato de trabajo, porque se han visto casos en que se ha calificado como accidente del trabajo que el empleador se quemó con el hervidor de su casa, ¿ok? Y ha sido empleador obligado a pagar indemnización. ¿Por qué? Porque no estaba consignado dentro de la matriz de riesgo la existencia de un hervidor, de agua caliente o problemas con la electricidad, ¿ok? Entonces, todos estos riesgos deben informarse por escrito al trabajador y se deben también informar las medidas preventivas y las medidas y los medios de trabajo correctos para evitar accidentes y enfermedades profesionales. ¿Ok? Debe comunicarse también la condición de seguridad y salud, pero aquí hay una particularidad. Ni el empleador, ni la dirección del trabajo, ni la mutualidad respectiva pueden ingresar al domicilio del trabajador a verificar esta medida de seguridad sin autorización del trabajador. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Es decir, estamos obligados a velar por la seguridad del trabajador, incluso en su domicilio. Pero no podemos entrar a su casa a ver cuáles son las condiciones de salubridad y seguridad si no nos permite entrar. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Que efectivamente, si hemos hecho un seguimiento y hemos dejado constancia que el trabajador no permite el ingreso al domicilio del empleador, del prevencionista de riesgo, de la dirección del trabajo y o de la mutualidad, si llega a ocurrir algún accidente, eventualmente podemos alegar que hay imprudencia y temeridad de riesgo por parte del trabajador. Pero eso lamentablemente vamos a tener que ir a un juicio. Y un juicio significa ¿qué? Abogado. ¿Qué significa eso? Honorario. Entonces todo se encarece. Entonces esta obligación es fundamental. Incluso existiendo teletrabajo, trabajo a distancia, la obligación del empleador es prevenir los riesgos laborales de la función, ¿ok? Y elaborar una matriz de riesgo.
Por otro lado, tenemos también que el trabajador siempre tendrá el derecho a acceder a las instalaciones de la empresa y el empleador debe garantizar que el trabajador pueda participar en todas las actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de traslado de los trabajadores desde donde trabajen. ¿Ok? Entonces, como consejo práctico, yo siempre recomiendo pactar que los servicios de teletrabajo o trabajo a distancia se presten en la misma comuna o ciudad donde están ubicadas las dependencias del empleador. Porque me ha tocado casos donde no se ha establecido, se ha dejado que el trabajador fije su residencia o el lugar de prestación de servicios donde él quiera y se va a trabajar a Puerto Vara. Y cuando el empleador lo cita a una reunión, él dice, pero jefe, me tiene que pagar los pasajes. Entonces, el gallo no llega, o si llega, llega tarde, o significa que incurrimos costos extras porque no puede subirse a un bus, pero alguna vez un señor que tenía problemas de obesidad mórbida y no podía dejar en bus, tenía que dejar en avión. Entonces, le significó al empleador incurrir en mucho más gasto para hacer venir al trabajador a actividades o a reuniones, porque no se fijó en el contrato de trabajo que las dependencias donde se prestaban los servicios de teletrabajo a distancia tenían que ser dentro de la Comuna de Santiago o que esos servicios iban a prestarse dentro del lugar de donde la empresa tiene sus funciones.